Tengo que decir que la seguridad de Kmart es mejor que cualquier cosa que tenga la Marina. Quiero decir, Kmart protege su pasta de dientes mejor de lo que la Marina protege sus secretos más importantes. Me gustaría pedirte que dejes de lado las emociones que sientes hacia mí, sobre la situación, sobre el espionaje en general. John Walker fue pagado por los soviéticos por entregar los secretos estadounidenses mejor guardados. El daño fue absolutamente enorme, incalculable. Probablemente alteró el equilibrio estratégico de poder, quizás de manera permanente. John Anthony Walker Jr. dirigió la red de espionaje más grande y dañina en la historia de la Guerra Fría. Durante casi 18 años, él y sus cómplices vendieron secretos de la Marina de los Estados Unidos a los soviéticos. Sin embargo, las cosas inevitablemente se volvieron demasiado grandes y demasiado complicadas. El desprecio de John Walker por su esposa y por quienes lo rodeaban significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que su castillo de naipes se viniera abajo. En el año del espía, John Anthony Walker Jr. fue el espía de la década. John Anthony Walker Jr. nació en Washington el 28 de julio de 1937. Su padre, John Sr., trabajaba como mercadólogo de cine para Warner Brothers. John Walker Jr., apodado Sonrisa o Jack el Sonriente por su amplia y traviesa sonrisa infantil, era el hijo del medio de la familia. Tenía un hermano mayor, Arthur, conocido como Art, y un medio hermano llamado Gary. La familia vivía prácticamente de nada, como resultado del alcoholismo de John Sr. y su incapacidad para manejar sus asuntos financieros y personales. Los Walker se mudaban constantemente tratando de evadir las deudas crecientes hasta que finalmente se establecieron en Scranton, Pensilvania. John Walker fue criado como católico y sirvió como monaguillo. Sin embargo, su naturaleza rebelde lo llevó a arrojar piedras contra las ventanas de su iglesia y a robar de la caja de donaciones. Sin embargo, tenía una vena industriosa. Ganó lo suficiente repartiendo periódicos, trabajando como acomodador en un cine y como vendedor de puerta en puerta para comprarse un auto antes de cumplir 16 años. No tenía interés en sus estudios y después de abandonar la preparatoria, se convirtió en un ladrón de poca monta. En 1955, la policía lo atrapó después de una serie de robos en los que se llevó algunas piezas de autos y una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Fue acusado, declarado culpable y recibió una sentencia de libertad condicional. Fue en este momento cuando Art, quien se había unido a la Marina de los Estados Unidos 2 años antes, en 1953, decidió sentarse a hablar con su hermano menor para intentar encaminarlo por el buen camino. La única alternativa era posiblemente ir a la cárcel, así que Juan fue convencido por su hermano para enlistarse en la Marina. Art tuvo que hablar con el juez en el caso de Juan para solicitar la liberación de su hermano menor de la libertad condicional y así permitirle enlistarse. A los 19 años de edad, John Anthony Walker Jr. se unió a la Marina de los Estados Unidos como operador de radio, iniciando una carrera que cambiaría para siempre el panorama de la inteligencia estadounidense. Primero fue asignado a servir en un destructor de escolta y luego en el superportaaviones USS Forrestal. Walker parecía haber encontrado su vocación, ascendiendo rápidamente en las filas y obteniendo el equivalente en la Marina de los Estados Unidos a su diploma de preparatoria y un título universitario. En 1957, y mientras estaba de permiso en Boston, Juan conoció a la hija de una familia pobre de Boston. Barbara Crowley, quien al igual que Juan tenía 19 años, también había sido criada como católica y le habían enseñado que debía casarse lo antes posible y dedicar su vida a criar a sus hijos. El noviazgo de Juan y Bárbara fue breve. La pareja se casó a los pocos meses de haberse conocido. Su primera hija, Margarita Ana, nació ese mismo año, y la pareja tuvo otras 2 hijas, Cynthia y Laura, y un hijo llamado Miguel. Subsistir con un solo y escaso salario de la Marina era difícil, por lo que la joven familia pasó sus primeros años viviendo en una casa rodante pequeña. Para cuando Miguel nació en 1962, el matrimonio de Juan y Bárbara ya se estaba desmoronando. Tanto el esposo como la esposa bebían en exceso, y el abuso físico era común. Juan prefería pasar su tiempo libre en tierra con sus compañeros de la Marina en el bar y tuvo varias aventuras extramatrimoniales.
Todo ese tiempo, Bárbara descuidaba sus deberes del hogar y tenía sus propios romances mientras su esposo estaba de patrulla. Estas aventuras incluían, sorprendentemente, un romance de 10 años que Bárbara mantuvo con Art, el propio hermano de Juan Walker. A pesar de sus problemas financieros y matrimoniales, la carrera de Juan Walker en la Marina iba en ascenso. Su primer despliegue lo llevó a la costa de Vladivostok, donde ayudó en misiones de vigilancia de Estados Unidos. En julio de 1962 observó Starfish Prime, una prueba nuclear a gran altitud realizada por Estados Unidos y lanzada desde el atolón Johnston, ubicado cerca de las Islas Hawái. Walker fue entrenado en criptografía en 1963, recibiendo su autorización de seguridad de alto secreto para criptografía después de pasar una rigurosa verificación de antecedentes, conocida como el programa de fiabilidad personal. También se graduó en la Escuela de Submarinos y poco después fue desplegado en el Pacífico a bordo del submarino USS Razorback. Walker recibía rutinariamente una calificación de desempeño de 4.0, la más alta disponible, y finalmente fue asignado a la tripulación azul del USS Andrew Jackson, un submarino nuclear de clase Lafayette equipado con los misiles balísticos Polaris, armados con ojivas nucleares más avanzados de la Marina de los Estados Unidos. También recibió entrenamiento en el mantenimiento y reparación de máquinas criptográficas, así que no solo sabía cómo usarlas, sino también cómo funcionaban. Walker continuó destacándose en su función, por lo que en 1966 fue asignado a la tripulación dorada del USS Simon Bolívar, otro submarino nuclear de misiles balísticos. Como jefe de la sala de radio y oficial de guardia de comunicaciones del Comando de Submarinos de la Flota del Atlántico, Walker gestionaba el tráfico de mensajes codificados y tenía acceso a los sistemas criptográficos de los submarinos nucleares estadounidenses. Después de 10 años sirviendo en la Marina, John Walker había ascendido de operador de radio a suboficial principal y luego a oficial técnico. A pesar de su progreso, él se estaba volviendo cada vez más descontento. Encontraba que los grandes buques en los que estaba confinado durante 2 meses seguidos eran muy impersonales y extrañaba a las tripulaciones unidas de las embarcaciones más pequeñas en las que comenzó su carrera. Luchaba por readaptarse cuando regresaba de sus patrullas y su vida en casa dejaba mucho que desear. A pesar de su avance profesional, John seguía sintiendo la presión financiera, así que invirtió sus pequeños ahorros en un terreno a las afueras de Charleston, Carolina del Sur. Esto estaba convenientemente ubicado cerca de donde estaba destinado con la Marina en 1967 a bordo del USS Simon Bolívar. Planeaba construir un estacionamiento, pero cuando eso no funcionó, en su lugar abrió un bar llamado Bamboo Snack Bar. El negocio no fue un éxito financiero, consumió dinero y dejó a John con poco dinero. Incluso llegó al extremo de sugerirle a su esposa Bárbara que se dedicara a la prostitución para ganar un poco de dinero extra. Ella rechazó esta idea, dejando a John a regañadientes tomar otros trabajos, incluyendo conducir un taxi y trasladar autos de alquiler hacia y desde un depósito central en la ciudad. John Walker Jr. también, con el paso de los años, empezó a volverse políticamente desilusionado. Él resentía la política de engaño de su gobierno, la cual él atribuía a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También creía que el asesinato del presidente estadounidense, John F. Kennedy, fue un encubrimiento del gobierno y que la Guerra Fría era una farsa propagandística. Más tarde declaró que la maquinaria militar generada por la Guerra Fría y la representación de la URSS como el imperio del mal se convirtieron para él en una broma patética constante. Así que fue una combinación de avaricia y desafección política lo que llevó a John Walker Jr. a caer en manos de la Unión Soviética. Quizás también fue un deseo de estatus y una anhelada pero no alcanzada sensación de importancia personal lo que también jugó un papel. Sin embargo, si se analiza por partes, el dinero fue un factor motivador principal para Walker, quien sabía que la información a la que tenía acceso le conseguiría una buena suma de dinero del principal rival y enemigo de su nación. La Guerra Fría en la década de 1960 vio la intensificación de las hostilidades en el frente de batalla ideológico. A mediados de la década, Estados Unidos estaba envuelto en su conflicto más impopular en Vietnam, y la teoría del dominó del presidente Harry Truman se estaba desarrollando en tiempo real, con países como Cuba y China cayendo bajo el dominio totalitario comunista.
En diciembre de 1967, Walker cruzó el Rubicón cuando decidió filtrar información ultra secreta a Moscú. Los documentos que fotocopió mientras estaba destinado en el cuartel general de la Fuerza de Submarinos de la Flota del Atlántico incluían las configuraciones de las tarjetas clave criptográficas utilizadas por la Marina durante el mes anterior. Estas tarjetas de claves permitían a los radiooperadores de la Marina descifrar comunicaciones de radio encriptadas usando la máquina de cifrado KL-47. Walker subió a su MG rojo de 1964 y condujo directamente a Washington con su carga secreta. Logró colarse dentro de la embajada soviética, de alguna manera, evadiendo los puestos de observación del FBI que siempre estaban presentes. No se anduvo con rodeos cuando se presentó ante un oficial de seguridad de la embajada. Yakov Lukosevich dijo que era un oficial naval estadounidense y que tenía información secreta que quería vender. Yakov se sorprendió y no estaba seguro de cómo tratar con Walker. Las personas que se presentaban voluntariamente tenían que ser tratadas con cautela en caso de que la oferta resultara ser una trampa de una agencia de inteligencia rival. Sin embargo, comprendía que si Walker era genuino, el valor de su información sería enorme para la Unión Soviética. Decidió reunirse con Walker, quedando impresionado durante su conversación de 2 horas por el hecho de que Walker no intentó fingir su amor por el comunismo. Él iba completamente en serio. Tan pronto como terminó la reunión, Walker fue sacado clandestinamente de la embajada sin ser detectado. Yakov contactó de inmediato al residente de la KGB Boris Slomatin, quien junto con Oleg Kalugin, que era el jefe de la sección de inteligencia política de la KGB, evaluaron la información de Walker. Su evaluación confirmó que, si Walker era un voluntario genuino, era el tipo de espía que aparece una vez en la vida. Una segunda reunión tuvo lugar en febrero de 1968 en el norte de Virginia. En la reunión, Walker entregó más documentos clasificados de la Marina y manuales técnicos. A cambio, la KGB le entregó a Walker $5,000 estadounidenses, una suma mucho más generosa de lo que los soviéticos normalmente daban a sus espías. A Walker también le dieron una cámara Minox en miniatura para ayudarlo en su labor de recopilación de inteligencia. Durante décadas, la cámara fue una de las favoritas entre las agencias de inteligencia de todo el mundo, debido a su pequeño tamaño y excelente calidad de imagen. Para ese momento, John Anthony Walker Jr. ya actuaba oficialmente como espía para la Unión Soviética. Su caso fue asignado para ser gestionado por Oleg Kalugin del YAM-PR de la KGB, y su contacto sería Yuri Lenkov, un controlador de espías navales. Todos estuvieron de acuerdo en que las reuniones cara a cara debían mantenerse al mínimo. A Walker se le entregó un elaborado conjunto de planes para señales y buzones muertos en el área de Washington. Siguió estas instrucciones meticulosamente y evidentemente su habilidad como espía era excelente. Pasarían 10 años antes de que volviera a reunirse en persona con sus contactos, y esas reuniones no se llevarían a cabo en suelo estadounidense. En la práctica, los buzones muertos se organizaban cada 3 a 6 meses aproximadamente para minimizar el riesgo de ser descubiertos. La señal elegida por la KGB y Walker para indicar que estaban listos para hacer un intercambio era dejar latas de refresco vacías en los lugares de señal previamente acordados. En uno de los buzones muertos, Walker dejaba sus 6 u 8 rollos de microfilm en una bolsa de basura en un lugar apartado en el bosque. En otro lugar, la KGB dejaba un paquete para que Walker lo recogiera, que contenía su compensación, instrucciones para el siguiente intercambio y, ocasionalmente, una nota personal. La operación de Walker estaba altamente compartimentada por la KGB, y solo unos pocos individuos seleccionados eran puestos al tanto. Poco después de su reclutamiento, la operación de Walker fue transferida a la recién creada 16ª Dirección de la KGB, que era el equivalente de la NSA de Estados Unidos. Aunque los soviéticos sabían que habían dado con una mina de oro en John Walker, las cintas criptográficas y las hojas de códigos que él proporcionaba habrían sido inútiles para la KGB sin los medios para descifrar los mensajes que contenían esas cintas. Como operador de radio y oficial técnico, Walker trabajaba en las salas de radio de los diferentes barcos a los que era asignado. Estas eran el corazón palpitante de los sistemas de comunicación de la Marina y el medio por el cual sus barcos y submarinos se comunicaban con la base. Estas salas de radio contenían el equipo más avanzado utilizado para cifrar y descifrar el tráfico de radio encriptado que se enviaba a través de lo que se llamaba el sistema de transmisión de la flota.
El primer conjunto de códigos clave que Walker entregó a la KGB fue para la máquina de cifrado KL-47 de la Segunda Guerra Mundial, que era similar en muchos aspectos a las máquinas Enigma alemanas. Con el tiempo y a medida que la tecnología avanzaba, la KL-47 fue reemplazada por un dispositivo más moderno, la KW-7. Esta era una caja gris que contenía tubos de vacío y componentes de transistores y operaba en línea como un teletipo cifrado de alta velocidad. Sin embargo, para que la información filtrada por Walker tuviera algún valor real, los soviéticos necesitaban conseguir una máquina que pudiera leer los mensajes cifrados. Para este fin, John Walker recibió un pequeño dispositivo llamado lector de rotores que podía usar para leer los patrones de cableado interno de estas máquinas de cifrado. Esta información, junto con los manuales técnicos que Walker proporcionó sobre la KL-47, permitió a los soviéticos hacer ingeniería inversa y fabricar sus propias copias de esas máquinas. En cuanto al modelo posterior KW-7, los soviéticos obtuvieron un ejemplar auténtico por medios mucho más dramáticos y polémicos. El 23 de enero de 1968, el USS Pueblo, un buque de investigación estadounidense que había sido adaptado como barco espía, fue capturado por fuerzas norcoreanas mientras navegaba en aguas internacionales. La tripulación de 83 hombres fue tomada como rehén durante un tenso periodo de 11 meses. Se dice que Corea del Norte entregó una carga de inteligencia y equipo valiosos capturados a los soviéticos, incluyendo un dispositivo KW-7 y sus manuales técnicos encontrados a bordo del barco. Si el incidente fue orquestado por los soviéticos, sigue siendo tema de debate, ya que información posterior sugiere que los soviéticos no estuvieron involucrados en la captura del USS Pueblo y que el evento de hecho perjudicó las relaciones entre la Unión Soviética y Corea del Norte. Fuera cual fuera la verdad, los soviéticos entonces tenían en su poder una máquina KW-7 genuina para leer los mensajes de teletipo que Walker les estaba enviando. Las claves de cifrado utilizadas para descifrar los mensajes de radio se cambiaban regularmente por razones de seguridad. Según Walker, él solo proporcionó listas de claves antiguas que no estaban tan protegidas como las claves actuales o futuras. Sin embargo, la cinta reemplazada aún podía ser utilizada por los soviéticos para descifrar los códigos estadounidenses. Se cree que, utilizando la información recibida de Walker y sus recién adquiridas máquinas de cifrado, los soviéticos pudieron leer hasta 1 millón de mensajes de la Marina. Un ejemplo del impacto práctico de la traición de Walker a los Estados Unidos se vio en la guerra subsidiaria que libró en Vietnam. Vietnam del Norte se benefició de la inteligencia de Walker gracias a su aliado soviético. La interceptación y decodificación de las comunicaciones militares estadounidenses permitió a los norvietnamitas anticipar los bombardeos estadounidenses de B-52 y tomar las contramedidas adecuadas evacuando las zonas que sabían que serían atacadas. La efectividad estadounidense en la guerra se vio así disminuida, y Walker, aunque no lo supiera o simplemente no le importara, sin duda costó la vida de soldados estadounidenses. Mientras estaba destinado en la base naval de Estados Unidos en Norfolk, Virginia, recabar información para sus jefes soviéticos era fácil. John Walker tenía estatus de mensajero y, como tal, podía transportar montones de documentos a su alojamiento para oficiales solteros, donde los fotografiaba usando la cámara Minox. Para 1968, John Walker recibía miles de dólares cada mes por la información que entregaba a la KGB. La esposa de Walker, Bárbara, empezaba a sospechar. Su esposo, al menos según él, pasaba cantidades excesivas de tiempo en la oficina después del horario laboral y, de repente, sus problemas financieros habían quedado en el pasado. Cuando ella preguntó sobre la mejora en su nivel de vida y la abundancia de dinero en efectivo que de repente había en la casa, Walker le dijo que estaba ganando dinero extra con un trabajo adicional. Bárbara no le creyó y estaba convencida de que su esposo le estaba siendo infiel. Cuando un día revisó los cajones de su escritorio, descubrió una caja de metal que contenía dinero en efectivo, bocetos de lugares de entrega y notas escritas a mano de la KGB. Bárbara fue lo suficientemente inteligente para atar cabos y enfrentó a Walker por ello. A cambio de sacar a relucir el tema de su espionaje, Bárbara recibió una golpiza, incluyendo 2 ojos morados. John Walker ahora tenía un problema porque su esposa ya lo sabía. Sus contactos de la KGB le habían advertido que no dejara que su esposa se enterara, ya que decían que ella sería el eslabón más débil de la operación.
Quizás como una forma de involucrar a Bárbara en sus actividades criminales y obligarla a guardar silencio, Walker convenció a su esposa de acompañarlo cuando hacía los intercambios mediante buzones muertos con los soviéticos. Pensó que tal vez esto sería suficiente para que Bárbara creyera que estaba demasiado involucrada como para denunciar a su esposo ante las autoridades. Bárbara se involucró por completo saltando del auto de John para esconder las entregas secretas e incluso planchando los billetes arrugados que recibían de los soviéticos a cambio. Para 1969, el trabajo de Walker lo mantenía en tierra, principalmente en una instalación naval de San Diego, donde entrenaba a operadores de radio novatos. Esto significaba que ya no tenía acceso al mismo nivel de inteligencia valiosa que tenía cuando estaba a bordo de los barcos y submarinos de la Marina. Sin embargo, lo que sí tenía era acceso a la biblioteca de materiales clasificados de la Marina. Tuvo que navegar por un complejo conjunto de controles de seguridad de la Marina para sacar y meter información en la biblioteca, llegando incluso a falsificar nuevos documentos de autorización de seguridad después de que los suyos expiraron. El valor de la información de Walker disminuyó durante este periodo, al igual que los pagos que recibía de la KGB. John Walker estaba decidido a recuperar el acceso a la información que tenía cuando estaba destinado en la costa este de Estados Unidos. Estaba buscando activamente a un nuevo recluta que se sumara a sus actividades de espionaje. Algunos años antes, Walker se había hecho amigo de Jerry Whitworth, quien llegó a ser suboficial en la Marina de los Estados Unidos. Los dos hombres tenían antecedentes similares, ya que ambos tenían malas relaciones con sus respectivos padres, abandonaron la preparatoria y, en general, se metían en problemas. En 1974, y después de algunos años de captación gradual, Walker logró reclutar a Whitworth en lo que estaba por convertirse en una red de espionaje. Walker se mantuvo vago sobre la operación, presentándola como una consultoría y diciendo que serían los aliados de Estados Unidos quienes se beneficiarían de la inteligencia que compartían. Esto, junto con el dinero prometido por Walker, fue suficiente para convencer a Whitworth de unirse. Para cuando Whitworth fue reclutado en 1974, Walker ya estaba destinado de nuevo en Norfolk y había sido asignado al cuartel general de la Fuerza Anfibia del Atlántico. Esto facilitó la obtención de inteligencia ultrasecreta, pero sacó a relucir los problemas que John y Bárbara seguían teniendo en su matrimonio. Bárbara había permanecido en silencio sobre el espionaje de su esposo desde que se enteró, pero no se sabía cuándo podría denunciarlo ante la policía y el FBI. John Walker también se enfrentaba a otro problema. Aquellos que tenían autorizaciones de seguridad de alto secreto debían someterse a reinvestigaciones periódicas como parte de los protocolos de seguridad estándar. Parte del procedimiento incluía una prueba de polígrafo, algo que Walker temía reprobar estrepitosamente. Sin embargo, para 1976, John Walker ya llevaba una larga carrera en la Marina y decidió retirarse en lugar de arriesgarse a una reinvestigación. Además, tenía un plan de sucesión en la persona de Jerry Whitworth para continuar con su operación de espionaje y así el dinero seguiría fluyendo. La KGB se había enojado cuando se les presentó el reclutamiento de Whitworth como un hecho consumado cuando se reunieron con Walker en Casablanca en 1977, pero aún así, la KGB aceptó el acuerdo después de que Whitworth demostró su valor al entregar un manual de un nuevo sistema de comunicación táctica por satélite. Usando dinero de la KGB, Walker compró una camioneta para Whitworth para que pudiera fotografiar materiales clasificados en secreto. Con un sucesor ya en funciones, John Walker se retiró de la Marina en 1976. Formó una empresa de investigación privada llamada Confidential Reports, a través de la cual lavaba el dinero que seguía recibiendo de los soviéticos. En este momento de su vida, John Walker aprovechó la oportunidad para finalmente divorciarse de Bárbara. Rutinariamente se saltaba los pagos de manutención y pensión alimenticia, mientras disfrutaba de una vida de vino, mujeres y canciones. Esto dejó a su familia viviendo apenas por encima del nivel de subsistencia. Walker se compró un avión, un auto deportivo y un bote. En contra del consejo y las advertencias de la KGB, Walker hizo poco esfuerzo por ocultar su riqueza. La jubilación permitió a Walker empezar a reunirse en persona con sus contactos de la KGB, lo cual hacía cada 6 meses aproximadamente, ya fuera en Viena o Casablanca. Mientras Walker andaba de un lado a otro por Marruecos o Austria, Jerry Whitworth estaba de regreso en Estados Unidos, guardando a escondidas documentos ultrasecretos. Mientras estaba destinado en el USS Enterprise, Whitworth entregó a la KGB una pila de documentos de casi un pie de altura.
El tipo de información que Whitworth vendió a la KGB a través de Walker incluía tráfico de mensajes, fotografías, listas clave de varios sistemas criptográficos y datos sobre el sistema telefónico seguro más nuevo de Estados Unidos. Sin embargo, Whitworth empezó a tener dudas sobre su participación en la red de espionaje. Él quería retirarse de la Marina en 1979, pero Walker no se lo permitió. Como resultado de la influencia de Walker, Whitworth continuó espiando, pero finalmente lo dejó en 1983, cuando se retiró de la Marina sin decírselo a Walker. Walker veía venir problemas para su amigo Jerry Whitworth desde hacía tiempo, así que años antes tomó medidas para reclutar a otros en su red de espionaje. El hermano mayor de John, Art, se había retirado de la Marina a principios de la década de 1970 y había empezado a trabajar para una empresa privada de defensa con sede en Chesapeake, Maryland. Art todavía tenía acceso a materiales clasificados por su trabajo y para 1981 ya había sido reclutado por Walker en la red de espionaje. En comparación con la información proporcionada por Whitworth, lo que Art entregaba era de calidad relativamente baja y no obtenía mucho de la KGB. Walker se desesperó por encontrar a otros con mejor acceso a secretos más lucrativos. Walker tenía en la mira a dos personas más que estaban aún más cerca de casa. Él sabía que Whitworth se estaba echando para atrás y quería retirarse. Así que en 1979, Walker intentó reclutar a su hija menor, Laura. Ella estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos como operadora de comunicaciones seguras. Laura estaba embarazada en ese momento, y Walker intentó convencerla de que se hiciera un aborto para que pudiera quedarse en el ejército. Afortunadamente, ella lo rechazó. Mientras que Walker no tuvo éxito reclutando a su hija, su hijo menor, Michael Walker, fue un objetivo mucho más fácil. Al igual que su padre, Michael Walker había abandonado la preparatoria, había probado drogas y, en general, se metía en problemas. Idolatrando a su padre, Michael se unió a la Marina en 1982. Cuando John Walker finalmente invitó a su hijo a formar parte del grupo al año siguiente, en 1983, el joven Michael no pudo estar más emocionado y orgulloso. Michael era un escribiente asignado al USS Nimitz, un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Aunque solo era un humilde empleado administrativo, tenía acceso a materiales clasificados que se enviaban para ser destruidos. Ansioso por complacer a su padre, Michael Walker entregaba todo lo que podía conseguir. Con más de 1.500 páginas llevó a casa material sobre sistemas de armas, procedimientos de mando, métodos de sigilo y listas de objetivos de contingencia. La pregunta que la mayoría de la gente se hace en este momento es: ¿cómo pudieron John Walker y su red de espías operar sin ser detectados durante casi 18 años? John Walker se aprovechó de su posición de confianza, de todos los que estaban dentro de su círculo de influencia y de la evidente laxitud en la seguridad de la Marina. Sin embargo, fue la avaricia de Walker y sus tendencias hacia la psicopatía lo que finalmente lo llevó a su caída. La conciencia de Jerry Whitworth lo había estado carcomiendo desde que se retiró de la Marina. Cuando ya no pudo soportarlo más, escribió una carta a la oficina del FBI en San Francisco en 1984, usando el seudónimo Russ. Whitworth dijo que había estado operando como espía durante algunos años, vendiendo secretos a la KGB, ofreció contar todo a cambio de inmunidad procesal. El FBI intentó reunirse con Whitworth, pero el espía retirado finalmente se echó para atrás y la pista se enfrió. El 17 de noviembre de 1984, la exesposa separada y maltratada de John Walker, Bárbara, finalmente se quebró. Ya fuera por su conciencia o porque Walker nuevamente se había saltado el pago de la pensión alimenticia, ella llamó a la oficina del FBI en Boston para denunciar a su esposo. Había guardado silencio durante casi 2 décadas, pero los años de miseria matrimonial que alimentaron su alcoholismo y el apoyo de su hija Laura finalmente la hicieron llamar. Estaba claramente ebria cuando hizo la llamada, pero dijo que su esposo llevaba casi 20 años vendiendo secretos a los soviéticos. Al principio, el FBI no estaba seguro de qué pensar sobre la llamada. Quizás solo eran los desvaríos de una exesposa alcohólica y resentida, y una historia que no debía creerse. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1984, un agente especial del FBI entrevistó a Bárbara en su casa.
Apestando con alcohol y bebiendo abiertamente de una botella de vodka, relató todos los detalles de la vida secreta de su exesposo que había llegado a conocer durante las últimas 2 décadas. Contó lo que encontró en el cajón de su esposo todos esos años atrás y cómo incluso lo había acompañado en algunas de sus entregas en buzones muertos. Dijo que su esposo había recibido pagos de $35,000 estadounidenses por la información que entregó en una ocasión. Sin embargo, el vodka y lo evasiva que fue Bárbara cuando le preguntaron por qué tardó tanto en presentarse, hicieron que el investigador del FBI dudara de la veracidad de su historia. Se redactó un informe después de la entrevista, pero fue archivado, con la indicación de que no requería más investigación. Fue hasta el año siguiente, en febrero de 1985, cuando un supervisor del FBI realizó una revisión rutinaria de los archivos inactivos. Pensó que era prudente enviar el informe a la pequeña oficina del FBI en Norfolk para que lo revisaran. El informe llegó al escritorio del abogado y supervisor del FBI Joe Wolfinger. Asignó el caso al Grupo 4, encabezado por el investigador principal Bob Hunter. Se reanudó el contacto con Bárbara y su hija Laura, y ambas aceptaron someterse a pruebas de polígrafo. Los resultados indicaron que ambas decían la verdad. Sin embargo, el FBI no quería depender de la madre y la hija como sus testigos clave, ya que cada una tenía sus propios problemas personales que, en un juicio, pondrían en duda su credibilidad. El FBI sabía que su mejor oportunidad para asegurar una condena era atrapar a Walker en el acto. A principios de marzo de 1985, la sede del FBI finalmente autorizó una investigación a gran escala sobre la vida de John Anthony Walker. La operación Windflyer pronto entró en pleno auge. Los investigadores lograron obtener una orden para instalar dispositivos de vigilancia en la casa y la casa flotante de Walker. El FBI escuchó una llamada telefónica previamente acordada entre Laura y su padre y una reunión en persona entre John y Bárbara. Ninguna de las conversaciones produjo la confesión que esperaban captar en la grabación. Durante 2 meses, los investigadores escucharon cada llamada personal y de negocios aburrida que hacía Walker, hasta que una conversación llamó su atención. El 16 de mayo de 1985, John Walker recibió una llamada de su madre para informarle que su tía había fallecido. Le dijo a su madre que no podía asistir al funeral programado 2 días después, el 18 de mayo de 1985, porque tenía un asunto importante que solo él podía atender. En media docena de llamadas telefónicas a amigos y colegas, Walker dio una historia diferente cada vez que hablaba de sus planes para el fin de semana. Algo andaba mal, y el FBI tenía la esperanza de que John Walker en realidad planeaba realizar una entrega secreta. Cuando amaneció el sábado 18 de mayo de 1985, el FBI puso en marcha una de sus operaciones de vigilancia más grandes hasta la fecha. Con vigilancia aérea y agentes del FBI en vehículos repartidos por un área de 200 millas de ancho, no pasó nada. John Walker siguió su día como de costumbre, cortando el césped y planeando encontrarse con otra mujer mientras su prometida estaba fuera de la ciudad. Luego, al día siguiente, el domingo 19 de mayo de 1985, el FBI observó a John Walker subirse a su camioneta y conducir por su vecindario en lo que parecía ser una maniobra de contravigilancia. En otras palabras, tomó una ruta sinuosa, regresando y moviéndose de un lado a otro por si lo estaban vigilando. Luego se dirigió hacia el oeste por la autopista interestatal 64. La vigilancia continuó hasta las primeras horas de la mañana del lunes, siguiendo a John Walker mientras conducía aparentemente sin rumbo. El FBI se apresuró a rastrear los pasos de John Walker, lo que los llevó a recuperar un paquete que él había dejado para sus contactos soviéticos en un suburbio boscoso de Maryland, cerca de un letrero de prohibida la caza. El paquete consistía en 129 páginas de documentos clasificados como alto secreto que habían sido sustraídos del USS Nimitz y estaban cubiertos con las huellas dactilares de Michael Walker. En las primeras horas del lunes 20 de mayo de 1985, John Walker fue engañado para salir de su habitación del hotel por un agente del FBI que se hacía pasar por seguridad del hotel, quien le dijo que su auto había estado involucrado en un accidente en el estacionamiento del hotel. Saliendo de su habitación a las 3:30 am, Bob Hunter intervino rápidamente arrestando a John Anthony Walker Jr. en el pasillo de un Ramada Inn en Rockville, Maryland.
Se envió un mensaje urgente al USS Nimitz que estaba entrando en la ciudad portuaria de Haifa, en Israel. A bordo estaba Michael Walker, de 21 años, quien fue arrestado de inmediato. Negó cualquier participación en espionaje cuando fue interrogado por primera vez por la Unidad de Investigación Naval, pero pronto cedió y ofreció una confesión completa al FBI. Un registro en el departamento de John Walker reveló abundante evidencia de sus actividades de espionaje, incluyendo pagos realizados a Jerry Whitworth. El último paquete de Walker para la KGB contenía notas garabateadas que el FBI pudo vincular con Whitworth y Art Walker, quienes fueron detenidos y arrestados. En su carrera de espionaje, que duró casi 2 décadas, John Walker ganó más de $1 millón estadounidenses. Walker admitió abiertamente que su principal motivación era el dinero. Él dijo: "Me convertí en espía porque eso era a lo que tenía acceso. Si hubiera trabajado en un banco, habría tomado dinero. Si hubiera tenido acceso a drogas, habría vendido drogas. El punto es que me convertí en espía porque necesitaba dinero, así de simple". Evidentemente, la Marina fue ciega al espía que tenían entre ellos durante todos esos años. En una evaluación de desempeño de 1972, para ese entonces, Walker ya llevaba irónicamente 4 años trabajando para los soviéticos. Su oficial al mando describió a Walker como intensamente leal, muy orgulloso de sí mismo y del servicio naval, y un firme defensor de sus principios y tradiciones. Posee un gran sentido del honor y la integridad personal, además de un gran sentido del humor. Bárbara se sintió mortificada al enterarse de que su hijo Michael había sido arrestado. Ella dijo después que no tenía idea de que él estaba involucrado en la red de espionaje y que, de haberlo sabido, tal vez se habría llevado su secreto a la tumba. Bárbara pasó los siguientes meses haciendo campañas sin éxito por su hijo en un intento de sacarlo del escándalo. Como parte de un acuerdo de culpabilidad y en una traición final, John Walker aceptó testificar contra su amigo Jerry Whitworth en su juicio en 1986. Esto fue a cambio de que los fiscales buscaran una sentencia más indulgente para su hijo Michael. Whitworth recibió alrededor de $335,000 estadounidenses por la información que proporcionó a la KGB SAM. Él se declaró inocente y, una vez condenado, recibió una sentencia de 365 años de prisión y una multa de $410,000. El desafortunado Arthur, a pesar de no proporcionar a la KGB información tan dañina como la de sus cómplices, recibió una sentencia de cadena perpetua y una multa de $250,000. Michael Walker recibió una sentencia de 25 años gracias al acuerdo de culpabilidad de su padre, y el propio cabecilla, John Anthony Walker, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 10 años. Michael Walker fue liberado de prisión en febrero del año 2000 por buena conducta. Los últimos informes indicaron que estaba intentando reconstruir su vida como artista local viviendo en Massachusetts. En cuanto a Bárbara, falleció en Norfolk, Virginia, en 2009. John y Arthur habrían sido elegibles para libertad condicional en 2015. Sin embargo, ambos murieron con un mes de diferencia en prisión en 2014. La información proporcionada por John Walker y su red de espías permitió a los soviéticos leer más de 1 millón de mensajes encriptados. Las máquinas de cifrado comprometidas por la red de espías Walker-Whitworth eran utilizadas no solo por la Marina, sino por todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como por las CIA. La inteligencia estadounidense se vio comprometida como nunca antes gracias a Walker. La Unión Soviética obtuvo un conocimiento detallado de las tácticas, operaciones y capacidades de Estados Unidos. Muchos consideran que la red de espionaje de Walker provocó la brecha de seguridad más dañina de la Guerra Fría. Permitió a los soviéticos aprender y anticipar cómo pensaba Estados Unidos en términos militares. Esto alteró lo que se consideraba el equilibrio de poder en caso de que estallara una guerra total. Antes de la traición de John Walker, Estados Unidos se había consolidado firmemente en el ámbito de la superioridad naval sobre la Unión Soviética. Esto se debía en gran parte a los submarinos nucleares tecnológicamente superiores de la Marina de los Estados Unidos. Los submarinos estadounidenses eran sigilosos y silenciosos, mientras que los submarinos soviéticos eran ruidosos y fácilmente detectables. Una vez que John Walker comenzó a compartir los secretos de la Marina, los soviéticos pudieron cerrar la brecha tecnológica décadas antes de lo que habrían podido de otra manera.
Una nueva clase de submarino desarrollada por los soviéticos incluso fue llamada informalmente la clase Walker. Dada la consistencia y la inteligencia de alto nivel que Walker entregó, se piensa que el impacto de su espionaje fue mucho más dañino que el de muchos de sus contemporáneos. El jefe de operaciones navales de Estados Unidos estimó que costaría $100 millones reparar el daño que Walker le hizo a la seguridad nacional de Estados Unidos, suponiendo, por supuesto, que pudiera repararse. John Walker no mostró arrepentimiento, culpando a la Marina por el alcoholismo de su esposa y por su familia disfuncional. Quizás la mejor manera de resumir la trágica saga de la red de espionaje Walker Whitworth sea recordar las palabras del autor Michael J. Zulick. Describiendo a Walker como el espía malvado del imperio del mal, dijo: "La familia infeliz de John Walker era infeliz porque él era la encarnación del mal. Era un esposo abusivo e infiel, un padre negligente, un hijo frío y manipulador y un hermano explotador. No tenía ninguna cualidad redentora excepto una. John Walker era un espía excepcional".